Los diarios de la boticaria, capítulo 6, Probador de veneno. Jinshi encontró esto como un giro muy agradable a los acontecimientos. La inusual chica que había visto por casualidad le ayudaba a resolver uno de sus muchísimos problemas. Lady Yokuyou, la consorte favorita del emperador, fue atendida por 4 damas de compañía. Eso podría ser suficiente para una concubina de mala reputación, pero para una consorte de alto rango como Yokuyou parecía demasiado poco. Las damas de compañía, sin embargo, insistieron en que las 4 eran perfectamente suficientes para ocuparse de todo lo que había que hacer, y Yokuyou no parecía inclinada a pedir más sirvientes. Jinshi entendió bien por qué era así. La consorte Yokuyou era una persona alegre y generalmente tranquila, pero también era inteligente y cuidadosa. En el jardín de las mujeres, que era el palacio trasero, una mujer que recibía el favor del imperio y no sospechaba de los demás estaba en peligro mortal. De hecho, había habido varios intentos anteriores de matar a Yokuyou, en particular cuando quedó embarazada del niño que sería la princesa Lingli. Y así, aunque al principio había tenido 10 damas de compañía, ahora tenía menos de la mitad de ese número. Típicamente, una dama solo traía a sus propios sirvientes cuando llegaba al palacio trasero, pero Yokuyou había pedido un privilegio especial para traer a esa niñera. Nunca aceptaría a una sirvienta anónima de algún rincón lejano del palacio trasero como una de sus damas de compañía, pero tenía su posición como una alta consorte en el que pensar. Seguramente podría aceptar al menos una mujer más. Y aquí fue donde la chica pecosa entró. Había salvado a la hija de Yokuyou. Seguramente la consorte no tendría aversión a ella. Lo que era más, la chica sabía algo sobre venenos. Eso solo podía ser útil. Siempre existía la posibilidad de que esta chica pecosa pusiera su conocimiento con fines malignos, pero si intentaba algo simplemente tendrían que acorralarla en algún lugar donde no pudiera hacer nada malo. Era todo tan simple. Si todos los demás faltaba, Jinshi pensó con una sonrisa. Siempre podrían usar sus encantos. Sí, le parecía tan repugnante como a todos los demás que estuviera tan dispuesto a aprovechar su belleza etérea, pero no tenía intención de cambiar sus costumbres. De hecho, su apariencia fue lo que le dio a Jinshi su valor en la vida. Cuando uno se convierte en un sirviente asignado a una señora específica y en dama de honor de la consorte favorita del emperador, uno encuentra que su trato mejora. Mao Mao, que hasta entonces había estado en la parte inferior de la jerarquía del palacio, se encontró de repente en el medio de la fila. Se le dijo que su salario aumentaría significativamente, aunque una 10ª parte sería para su familia y otra 10ª parte para los comerciantes que le habían vendido esta vida. Un arreglo desagradable, en su opinión, un sistema creado para que los funcionarios codiciosos pudieran llenar sus bolsillos. También se le dio su propia habitación, pero muy lejos de los hacinados alojamientos que habían compartido en el pasado. De una mera alfombra de caña y una sola sábana para la ropa de la cama, se encontró con una cama de verdad. De acuerdo, ocupaba la mitad de la habitación, pero Mao Mao estaba francamente feliz de poder levantarse por la mañana sin pisar a sus compañeras de trabajo. También tenía un motivo más de celebración, aunque no lo sabría hasta más adelante. El pabellón de jade en el que vivía Yokuyou albergaba otras 4 damas de honor además de Mao Mao. Una niñera que había sido desperdida últimamente, supuestamente porque la princesa estaba empezando a ser destetada, pero Mao Mao pensó que tenía una idea de la verdadera razón. Era un número muy pequeño de mujeres, en vista de que la consorte Lijua tenía más de 10 damas de compañía atendiéndola. Las damas de Yokuyou se sorprendieron al descubrir que una de las personas menos importantes del palacio había sido elevada de repente a su colega, pero nunca acusaron a Mao Mao de la forma que ella esperaba. De hecho, parecían simpatizar con ella. Pero, ¿por qué?, pensó ella. Ella lo averiguaría pronto. Una comida del palacio llena de ingredientes tradicionalmente considerados de beneficio medicinal se sentó ante ella. Uno por uno, Yongyan, el jefe de las damas de honor de Yokuyou, tomó muestras y las puso en pequeños platillos, colocando frente a Mao Mao. Yokuyou observó la escena.
con disculpa, pero no dio ninguna indicación de que iba a detener lo que estaba pasando. Las otras 3 damas de honor también observaron con miradas de lástima. El lugar de la habitación de Gyokujou estaba decorado con el más alto estilo, y era donde la consorte comía todas sus comidas, antes de que la comida llegara a ella. Pasaría por las manos de muchos otros, y siendo la favorita del emperador, le correspondía considerar la posibilidad de que una o más de esas manos intentaran envenenar el producto. Y por tanto era necesario un catador de alimentos. Todos estaban nerviosos por lo que había ocurrido con el joven príncipe. Había rumores de que la princesa podría haber enfermado por lo mismo veneno del que murió el niño. Las damas de honor no habían sido informadas de cuál era la sustancia tóxica que se había descubierto finalmente, y por lo tanto estaban comprensiblemente paranoicas de que pudieran estar en cualquier cosa o en todo. No habría sido extraño que vieran a la humilde sirvienta que les envió en ese momento específicamente para probar la comida, como nada más que un peón desechable. Mamao fue encargada no solo de aprobar las comidas de la consorte Gyokujou, sino también la comida para el bebé servida a la princesa. En aquellas ocasiones en las que su majestad estaba presente, ella también era responsable de probar los lujosos alimentos que le ofrecían. Después de que descubrieran que Gyokujou estaba embarazada, se le dio a entender a Mamao que había habido 2 casos separados de intento de envenenamiento. En uno de ellos, el catador se había bajado sin heridas reales, pero otro se había encontrado sujeto a una toxina nerviosa que había dejado sus brazos y piernas paralizados. El resto de las damas de honor habían tenido que, con mucho miedo y temblor, revisar ellas mismas la comida, por lo que francamente debían estar agradecidas por la llegada de Mao Mao. Mao Mao frunció el ceño mientras miraba el plato que tenía delante. Era de cera anímica. Si tienen tanto miedo al veneno, deberían usar plata. Tomó un poco de verdura en escabeche en sus palillos y lo consideró de forma crítica. Olfateó, luego se le puso en la lengua, comprobando si le causaba una sensación de hormigueo antes de tragarlo. No creo que esté calificada para probar venenos, reflexionó. Los agentes de acción rápida eran una cuestión, pero con respecto a las toxinas más lentas, ella esperaba hacer algo inútil. En nombre de la ciencia, Mao Mao había acostumbrado su cuerpo a una variedad de venenos poco a poco, y sospechaba que quedaban pocos que pudieran tener efecto serio sobre ella. Esto no era, digamos, una parte de su trabajo como boticaria, sino simplemente una forma de satisfacer su curiosidad intelectual. En Occidente, según escuchó, tenían un nombre para los investigadores que hacían cosas que no tenían sentido para la gente: científicos locos. Incluso su padre, que le había enseñado el oficio de boticario, se exasperó con sus pequeños experimentos. Cuando estuvo satisfecha de que no había habido efectos físicos perjudiciales y que no detectó ningún veneno que conociera, la comida finalmente pudo llegar a la consorte Gyokujou. Luego vendría la insípida comida para bebés. Creo que sería mejor cambiar los platos por uno de plata, le dijo Hyun-Yan, lo más llanamente posible. La llamaron a la habitación de Hyun-Yan para darle un informe sobre su primer día de trabajo. La habitación de la jefa era generosa en tamaño, pero sin adornos como ningún objeto frívolo, lo que demostraba la inclinación práctica de Hyun-Yan. Hyun-Yan, una mujer atractiva de pelo negro, no tenía más de 30 años. Dejó escapar un suspiro. Jinshi realmente lo tenía todo planeado, confesó, con cierta pena que no había usado deliberadamente la vajilla de plata por orden del eunuco. Mamao tenía tan clara la sospecha de que también era Jinshi quien le había ordenado que probara la comida, se esforzó por no dejar de que su ya fría expresión se convirtiera en una repugnancia total mientras escuchaba hablar a Hyun-Yan. No es que decidiese ocultar tus conocimientos, pero es increíble que sepas tanto sobre venenos y medicinas. Si lo hubieras dicho desde el principio que sabías escribir, podrías haber conseguido mucho más dinero. Mi conocimiento viene de mi vocación. Yo era una boticaria, hasta que fui secuestrada y vendida a este lugar. Mis secuestradores reciben una parte de mi salario que incluso ahora la idea me revuelve el estómago. Mamá ya se había levantado y sus palabras llegaron con prisa, pero la jefa no le reprendió. ¿Quieres decir que estabas dispuesta a soportar recibir menos de lo que valías para asegurarte de que tomaran una copa de vinos menos cuando estaban de juerga?
Hyun-Jan al parecer era más perceptiva para entender los motivos de Mao Mao. Mao Mao se encontró simplemente aliviada de que Hyun-Jan no lo hubiera regañado por lo que dijo, sin mencionar que las mujeres sin distinción especial sirven un par de años y luego siguen su camino alegre. Hay muchos reemplazos por ahí. No tenía que entenderlo también. Hyun-Jan tomó una jarra de la mesa y se la dio a Mao Mao. ¿Qué es esto?, preguntó Mao Mao, pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, un dolor atravesó la muñeca, dejando caer la jarra al suelo en su estado de shock. Una gran grieta se atravesó por la vasija de cerámica. ¡Oh Dios! Esa es una pieza de cerámica bastante cara. Ciertamente no es algo que una simple dama de honor pueda permitirse. Ya no podrás hacer remesas a su familia con eso colgando sobre su cabeza. De hecho, probablemente deberíamos darle una factura. Mao Mao entendió inmediatamente lo que Hyun-Jan estaba diciendo, y la más mínima sonrisa irónica se le deslizó sobre su rostro, que de otra manera no tendrá expresión. «Mis profundas disculpas», dijo. «Por favor, dedúzcalo de la cantidad de mi salario que se envía a casa cada mes, y si no es suficiente, por supuesto, tome de mi propia parte también». «Gracias, me aseguraré de que la matrona de mujeres sirvientes sepa hacer eso. Y una cosa más», Hyun-Jan puso la jarra rota de nuevo en la mesa antes de tomar un rollo de madera de un cajón y escribir en él con rápidos y cortos golpes. «Este detalla su salario adicional como catador de alimentos. Pago por riesgo podría llamarse así. La cantidad era casi igual a la que Mao Mao recibía actualmente, y en la medida en que no se tomaría nada para pagar a sus captores, Mao Mao salía ganando. «Esta chica sabe cómo usar la cabeza», pensó mientras inclinaba profundamente y salía de la habitación. El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales.